Antes de hablar sobre el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, comentaremos acerca de quién fue el artista que diseñó este proyecto emblemático en Guatemala. Efraín Enrique Recinos Valenzuela, mejor conocido como Efraín Recinos, nació en Quetzaltenango el 15 de mayo de 1928 y falleció en la ciudad de Guatemala el 2 de octubre de 2011 a la edad de 83 años. Fue un ingeniero, urbanista, pintor, escultor, muralista, escenógrafo e inventor hasta el día de su fallecimiento, con aún proyectos arquitectónicos en desarrollo. Ejerció como profesor de matemáticas y construcción, pero su legado máximo lo alcanza por su protagonismo en la práctica y enseñanza de la arquitectura urbana, siendo uno de los precursores de esta en su país. Calificado como hombre renacentista, Rezunos nunca gustó de ser centro de atención ni buscó fama en su trabajo. No obstante, debido a la magnitud de su obra, la relevancia de su ingenio y el tamaño de sus creaciones, Recinos no pasa desapercibido en el paisaje urbano, siendo sus obras detalles característicos de la ciudad capital de Guatemala. Murales ponientes del Crédito Hipotecario Nacional. Murales interiores y exteriores de la Terminal Aérea La Aurora. Mural de la Biblioteca Nacional. Murales del Conservatorio Nacional de Música. Murales Fuente y Parque La Industria. Estructura en madera La Marimba, Museo de Arte Moderno Carlos Mérida. Murales exteriores del Hotel Intercontinental Zona 10. Murales de la Corte Suprema de Justicia. Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Todas estas obras ubicadas en Guatemala. Hablemos un poco sobre el Centro Cultural de Miguel Ángel Asturias. Antes de ser un teatro nacional, estuvo el Fuerte de San José de Buenavista, el cual fue inaugurado el 25 de mayo de 1846. Tenía como función la defensa y prisión de Estado. En 1872 se transforma en cuartel y primera escuela primaria pública. El 20 de octubre de 1944, este bastión militar fue tomado por asalto por Jacobo Arbenz, Jorge Torielo Garrido y Francisco Javier Arana, quienes constituirían la Junta de Gobierno Democrático. Con la nueva Junta de Gobierno, se le da prioridad a la cultura en el país, debido al escaso afluente de actividades culturales durante el periodo del dictador Jorge Ubico. El presidente Idígoras Fuentes, en 1961, da inicio al proyecto de recuperación del viejo fuerte de San José de Buenavista. Con la creación de un teatro nacional, el centro cultural está ubicado dentro de un área de 8 manzanas que se integra en su ubicación al centro cívico de la capital de Guatemala. Un proyecto presentado al presidente Idígoras por el arquitecto Marco Vinicio Asturias da inicio a las obras. Se trataba de una obra monumental de la cual únicamente se lograron fundir los cimientos. El 31 de marzo de 1963, debido a que un grupo de militares derrocó al presidente y el proyecto quedó en el olvido. Poco tiempo después, el arquitecto Asturias muere en un accidente automovilístico, el complejo queda varado. En el enorme espacio de 8 manzanas ya se había comenzado a construir algunas obras complementarias como el Teatro al Aire Libre, obra del ingeniero Efraín Recinos, a quien más tarde se le llamaría para la realización de un nuevo diseño de un teatro de menor tamaño, pero que tuviera la capacidad de recibir a 2000 espectadores. Los trabajos formales dieron principio en 1971. En adelante, la imaginación creadora de Efraín Recinos, quien ya se destacaba como gran artista plástico, pintor y escultor, permitió la construcción de un modelo original como es el Centro Cultural. El ingeniero Recinos quedó como único responsable del seguimiento, la construcción y desarrollo creativo de lo que hoy conocemos como el Centro Cultural de Guatemala Miguel Ángel Asturias. Constituido por el Gran Teatro o Gran Sala Efraín Recinos, el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, el Teatro al Aire Libre Otto René Castillo y el Fuerte San José Buenavista. El Teatro Nacional de Centro Cultural está inspirado en lo que fue la cultura maya. Sin caer en el copismo, trata una verdadera integración al paisaje y la iconología maya dentro de la arquitectura contemporánea. El exterior del centro es para homenajear a esculturas mayas, entre ellos está el Teatro al Aire Libre y la plaza principal. El uso interno es para fin de dar presentaciones artísticas, mayas, conciertos de todo tipo, el tiempo mínimo de uso para los diferentes espacios del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de 2 horas por evento.
A continuación, una entrevista junto al arquitecto Fernando González. Bueno, Ok, ante todo, tenemos al arquitecto Fernando González. Él nos va a ayudar un poco con el contexto histórico del Teatro Nacional aquí en Guatemala. Eh, entonces, yo creo que la primera pregunta sería: ¿cuál fue la idea generatriz? Tal vez como es el fundamento de todos los proyectos, ¿verdad? ¿Cuál fue la idea generatriz del proyecto? sí, yo diría que fue diversa porque realmente el proyecto lo tenía otra persona, ¿verdad? Diferente a quien lo terminó ejecutando. Se llamaba Marco Vinicio Asturias, pero este ingeniero falleció, ¿verdad? En el transcurso de la construcción, realmente. Entonces, el Teatro Nacional comenzó con un estilo muy funcionalista, como muy semejante al entorno que tiene, porque el teatro, o el centro cultural, mejor dicho, está rodeado por el centro cívico, ¿verdad? De la ciudad. Era muy funcional la idea que se tenía, y luego cuando fallece Marco Vinicio Asturias, pues lo retoma Efraín Recinos y él le da un giro de 180 grados a lo que se tenía pensado, ¿verdad? Entonces yo diría que es diversa. Pero si lo vemos así, la idea era crear un espacio, un teatro de ópera para la población, porque anteriormente teníamos el Teatro Colón, pero pues desapareció, ¿verdad? Entonces el país necesitaba un espacio cultural, y podemos decir eso, que la idea generatriz era contar con un espacio cultural, específicamente un teatro de ópera, eh, y que se enmarcara en el centro histórico. Esa era la idea. Pero si quieren, sigamos con las preguntas y ahí vamos a ir descubriendo más o menos en qué fue lo que inspiró a Efraín Recinos, ¿verdad? A, a hacer el resultado final, a tener ese resultado final. Muy bien, no hay problema. Entonces ahí sí que la siguiente entonces sería entonces qué parte del teatro, ¿verdad? De todo el complejo, ¿cuál sería el más importante? Yo diría que es la gran sala, ¿verdad? Definitivamente. La gran sala de Efraín Recinos es lo más impresionante que tiene el teatro. Es un espacio, yo he podido estar ahí varias veces en diferentes obras, ¿verdad? No solo ópera, ballet o presentaciones de la orquesta sinfónica, y la verdad es que es un espacio mágico que está hecho para el goce de los sentidos, todos los sentidos, ¿verdad? La vista, el oído, hasta les podría decir que el olfato es tal vez el espacio más bonito que tiene el teatro. Podemos mencionar otros, la antesala también con los candelabros que diseñaron, pues también es mágico, y el mirador que tiene el teatro, no sé si lo conocen, pero el mirador que tiene el teatro es impresionante por la vista que se aprecia de la ciudad. Todo el panorama que se tiene del norte de la ciudad es bastante bonito. Entonces esos espacios, en ese orden, podría decir yo que son los espacios más bonitos que tiene el complejo. Sí, yo concuerdo, la verdad, es muy llamativo la mezcla de culturas que hay en ese teatro, ¿verdad? Y ahí Así sí es. que muchas personas lo llaman así como el lugar más, o sea, el edificio más importante de Guatemala, ¿verdad? Así hablando Sí, de la cultura, ¿verdad? ¿Por definitivamente. qué, por qué lo hace tan especial a este teatro? Yo diría que es eso, es un espacio que es público, ¿verdad? Es un espacio que es público, que está pensado para que todos los ciudadanos, independientemente de su estrato social, de sus orígenes étnicos, de su condición económica, de su nivel educativo, incluso cualquier guatemalteco puede llegar al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, puede entrar al teatro, ¿verdad? Hay muchas veces el Ministerio de Cultura ofrece funciones gratuitas donde pues lo único que tiene que hacer uno es llegar temprano, pedir el boleto y entrar. Entonces es eso, ¿verdad? Un espacio mágico eh, que esparce cultura entre la población,
y eso es lo que lo hace tan especial, diría yo. La casa es un lugar al que cualquier guatemalteco puede llegar, puede disfrutarlo. Entonces, preguntamos sobre la idea generatriz, ¿verdad? O sea, tengan una idea cómo es que se llevó a cabo ese proceso creativo, por así decirlo. Ok, el proceso creativo, pues si retomamos lo que habíamos hablado al inicio, ¿verdad? El ingeniero original de la obra, pues él había planteado algo muy funcionalista realmente. Y de hecho, cuando él fallece y Efraín Recinos retoma el proyecto, pues encuentra que ya estaban los cimientos de esa obra tan funcional, ¿verdad? Muy de la Escuela de Bellas Artes en París, tal vez el estilo, la corriente que tenía. Encuentra los cimientos y lo que hace, recordemos que Efraín Recinos, pues además de ser ingeniero, arquitecto, también es pintor y escultor, o sea, es una mente creativa totalmente. Entonces él lo que hace es explota la arquitectura o se adapta a la arquitectura que él tenía en su mente a esos cimientos, ¿verdad? Pero yo considero que él aprovechó para plasmar el arte que él ya venía desarrollando, ¿verdad? Su estilo propio en el teatro, ¿verdad? En el estilo del teatro. Y es un arte muy expresionista, ¿verdad? Donde las formas adquieren un dramatismo singular y pues eso, ¿no? Ese es lo que les podría comentar sobre el diseño del teatro. Se inspiró sobre todo en los volcanes, ¿verdad? Recordemos que el teatro está en una colina, ¿verdad? En lo que era el fuerte de San José. Se inspiró en los volcanes que rodean el valle de la ciudad. Se inspiró en el Gran Jaguar, ¿verdad? Si vemos una vista lateral del teatro, podemos distinguir la cabeza del jaguar, la garra del jaguar también, ¿verdad? Y también retomó algunos conceptos de la arquitectura, de la cultura maya, ¿verdad? Con esa escalinata que nos lleva al mirador en el techo del teatro, ¿verdad? Entonces, esos son los fundamentos. Así es. Arqui, yo le quería preguntar, al momento de diseñar y pues de construir todo el teatro, ¿qué mensaje se quería transmitir o qué mensaje quería transmitir el arquitecto a través de los colores y todas las formas que tiene el teatro? Ya, con el color, algo muy relevante es que él quería integrar el edificio a esos cielos azules que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Por eso es el color tan distintivo que tiene, ¿verdad? Y si uno ve de lejos el teatro, es un degradé de azul a blanco, ¿verdad? Como el cielo. Y si nos acercamos, pues vemos que en realidad es un mosaico, son mosaicos de cerámica, ¿verdad? Traídos de México, los que van haciendo ese degradé tan especial que tiene. Entonces ese es el mensaje que Efraín Recinos plasmó, ¿no? Recordarnos los cielos azules del país, los mares. Y al momento, ¿cómo fue que hicieron los materiales? Y supongo que como tienen que pensar todo como el audio y todo el visual, ¿verdad? Ya, como les comentaba, el teatro Efraín Recinos lo retoma con los cimientos ya construidos. En ese entonces, si vemos el entorno, si vemos la Municipalidad de Guatemala, si vemos el Ministerio de Finanzas, el Crédito Hipotecario Nacional o el IX, podemos distinguir que son edificios donde ya se empieza a implementar el hormigón armado, ¿verdad? Entonces los cimientos del teatro son así, son sistemas de zapatas de hormigón armado, vigas de amarre, ¿verdad? Levanta el teatro, de hecho el teatro tiene columnas de concreto, pero con la distinción como todo espacio amplio, ¿verdad?
para lograr esas luces tan amplias en la gran sala, pues definitivamente no podía utilizar concreto, ¿verdad? No existía la tecnología probablemente en ese momento para utilizar concreto en esas luces. Mezcla acero, ¿no? Hay una mezcla de concreto con acero ahí muy interesante para lograr la luz sin interrupciones en la gran sala, ¿no? Entonces eso. Y en los acabados podemos ver lo que les comentaba, pues mosaico de cerámica. En el interior podemos ver madera, ¿verdad? Hay también, ¿qué más podemos ver en el interior? Pues otros acabados que pues no recuerdo el nombre en este momento como para mencionárselos, pero pues sí tiene una mezcla, digamos, en estructura de hormigón armado con acero. Archie, este proyecto específicamente, ¿para qué público fue diseñado? ¿O qué piensa usted? Ya, está diseñado para todo público, diría yo. Se exhiben desde obras infantiles hasta las óperas más famosas que existen, ¿verdad? Espectáculos internacionales, nacionales, el ballet folclórico, incluso ahí ha sesionado el Congreso de la República, entonces realmente es un espacio bastante flexible que pues tiene muchos usos, diría yo, y el público es abierto, ¿verdad? No es un público específico, es un espacio interesante por eso también, ¿verdad? Porque es muy flexible en el público que atiende. Y de ahí creo yo que parte la idea de que todo guatemalteco se siente identificado con él. Ok. No sé si tienen otra pregunta. Sí, Arkin. Disculpe, Okay. mi micrófono Okay. estaba bloqueado. No hay problema. Sí, respecto al predecesor, ¿verdad? Al arquitecto original de la obra, Marco Benicio Asturias, no sé si usted me podría decir algo más de él, ¿verdad? Tal vez de sus obras o estilo. Pues realmente de él no sé mayor cosa, les podría comentar, pues sí sé que él fue el que inició el proyecto. El proyecto inicia en el gobierno de Idígoras Fuentes, ¿verdad? Realmente en ese momento tal vez él era ingeniero, pero el grupo que estaba en auge en el centro histórico, el grupo de los arquitectos que estaba en auge, pues era otro, ¿no? Fueron los primeros arquitectos como tal que hubieron en el país. Un grupo que se graduó en el extranjero y vino a Guatemala, fundó las primeras facultades de arquitectura, pero tal vez de Marco Vinicio Asturias no les podría comentar mayor cosa. Más les podría decir de este grupo que construyó el centro histórico, ¿no? Tal vez sí nos podría hablar un poco más con el grupo del Sí, teatro. ok. Lo que sucede en Guatemala es que no existía la carrera de arquitectura como tal, sino que en ese entonces la Universidad de San Carlos lo que ofrecía era una ingeniería civil que incluía la arquitectura. Entonces eran los ingenieros civiles muchas veces los que terminaban diseñando los edificios en Guatemala. Pero pues comienza en el gobierno de Jorge Ubico un proceso con Rafa Pérez de León, que es uno de los arquitectos que comienza el movimiento arquitectónico en el país. Rafael Pérez de León viene y se va a París, se gradúa en París en Bellas Artes y regresa a Guatemala, ¿verdad? Pero él venía con una escuela funcionalista muy ya adentrada en la posguerra europea, ¿no? En la después de la Segunda Guerra Mundial, y es una arquitectura que lo que buscaba era eliminar muchas veces la decoración tan innecesaria en las edificaciones, pero
Jorge Ubico podríamos decir que lo reprime a cierto grado, porque si ven las obras de Rafa Pérez de León, pues son muy en la vía del Art Deco, y no era en lo que él se había educado, ¿verdad? Si vemos los recintos donde están los museos, al menos el Museo Nacional de Arte Moderno y me parece que es el de Historia Natural, si no estoy mal, o el de Arqueología, pues son muy art deco, son estilos, incluso el Palacio Nacional tiene un estilo ecléctico que no tiene nada que ver con lo que aprendió Rafa Pérez de León, pero él con la Biblioteca Nacional pues ya empieza a dar signos de querer mostrar esa arquitectura que él sabía diseñar, ¿no? Ya era otra época. Luego de eso viene un grupo de arquitectos como el arquitecto Aycinena, Jorge Montes, entre otros, que pues se educan en el extranjero, regresan a Guatemala, pero ellos sí pudieron implementar ese estilo arquitectónico y surge la idea de tener un centro cívico para muchas instituciones de gobierno, ¿verdad? Y comienza a construirse la sede de la Municipalidad de Guatemala, el Palacio Municipal, el CHN, el crédito hipotecario, el Ministerio de Finanzas, el edificio del IX, ¿verdad? Es un complejo, si lo vemos a nivel urbano, pues es algo más grande, ¿no? Es una zona, de hecho, la que se está abarcando, con varios edificios, y ellos esta corriente arquitectónica lo que buscaba en gran medida, pues era integrar otras artes en la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, si vemos el CHN, pues vemos murales. No recuerdo si es Carlos Mérida el autor de esos murales, pero pues vemos ya integradas otras artes a la arquitectura. Y esa era la idea, que el ciudadano tuviera contacto con el arte, que el arte ya no fuera solo para las élites. En ese contexto fue en el que se construye el Teatro Nacional. Así es. Buenas noches, arquitecto. Entonces ¿Qué yo tal? le quisiera Buenas noches. preguntar, ¿por qué se escogió el diseño del teatro? ¿Cuál fue lo primero que se le imaginó para construirlo? Ya, como les decía, inicialmente el ingeniero Marco Vinicio Asturias pues planteó algo muy funcionalista, ¿no? Muy similar a la Municipalidad de Guatemala, al CHN, ¿verdad? Yo imagino que ese fue la pauta para escoger ese diseño, ¿no? Era un diseño, si se ven imágenes del diseño, pues muchas líneas rectas, una planta libre, una fachada muy limpia, ¿verdad? Muchas líneas ortogonales en el diseño, ¿verdad? Pero lo que sucede es que fallece Marco Vinicio Asturias, se detiene la construcción del teatro y le dan un golpe de estado al presidente que estaba en ese momento, Isidro Aspuentes, y entra pues otro gobierno. Recordémonos que el momento histórico en el que se construye el Teatro Nacional es muy importante porque es el detonante del conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces, de hecho, la obra se queda paralizada, ¿verdad? Es hasta en el gobierno de Shell Laugery en el que se retoma la idea, ¿verdad? De, bueno, terminemos de construir el teatro, pero ya con la idea de Efraín Resino, ¿no? Que era que, si no estoy mal, pues él ya había estado involucrado en la obra, entonces la conocía muy bien, pero pues él viene y plasma sus ideas, ¿verdad? Presenta una nueva propuesta y pues que bueno, en buen momento pues son aceptadas, ¿no? Son aceptadas y termina siendo el diseño que se construye para el teatro. Pero realmente no fue un concurso, digamos, para diseñarlo, sino que, bueno, Efraín Recinos ya estaba metido en la construcción inicial del teatro, entonces pues
se decide, imagino yo, que él que conocía tanto la obra, pues que continúe, ¿no? Y de hecho él ya había estado involucrado porque recordemos que no es solo el teatro, es un complejo, ¿verdad? Es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Él ya había estado involucrado en la construcción del teatro al aire libre, por ejemplo. Entonces, pues, esa fue la pauta, imagino, que hizo que se eligiera el diseño de él, ¿no? Está bien, arquitecto, muchas gracias. Ok. ¿Qué tipo de arquitectura considera usted que tiene? Yo diría que el Teatro Nacional tiene una influencia expresionista, así lo podemos llamar, es expresionista. Es un estilo arquitectónico con formas, como les decía, dramáticas, ¿verdad? Si lo vemos así, Efraín Recinos, en todas sus obras, sea escultura o pintura, y en este caso arquitectura, pues siempre trata de elongar las líneas al infinito o cambios drásticos, ¿verdad? De horizontal a vertical. Es eso, es ese dramatismo realmente el que se puede encontrar en el Teatro Nacional. Y entonces sí diría que es expresionista. Muchas gracias, arquitecto. Ok. También, ¿cuál es uno de los usos más frecuentes que se le da? El más frecuente probablemente sea para la presentación del Ballet Nacional, el Ballet Guatemala, ¿verdad? Sí tienen una temporada de ballet bastante extensa, pues ahorita con el coronavirus no, pero sí, yo diría que es uno de los usos más grandes que se le da. A veces hay presentaciones de la Orquesta Sinfónica. Igual Guatemala no es un país que sea muy dado a la ópera, pero también hay representaciones de ópera por lo menos una vez al año, y obras de teatro, ¿verdad? También. Así es. Ok, gracias. Y por último, quisiera saber Ok. bajo qué gobierno fue construido y si hubo algún tipo de problema a la hora de su construcción. Sí, les comentaba, fue durante el gobierno de Miguel Idígoras Fuentes, ¿verdad? que inicia la construcción del teatro. Pues realmente Miguel Idígoras viene después de Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Y Carlos Castillo Armas viene después de Arbenz, ¿verdad? Entonces es una secuencia importante en la historia de nuestro país, ¿no? Porque veníamos de un gobierno democrático con Arbenz que pues, se vio enfrascado en un conflicto a nivel mundial en la Guerra Fría, el inicio de la Guerra Fría. Lo derrocan, entra Castillo Armas, después está Miguel Idígoras Fuentes, pero Miguel Idígoras en algún momento propone que para apaciguar Guatemala, ¿verdad? Sería bueno que regresara al país el expresidente Arévalo, ¿verdad? Y pues realmente a la élite no le agradó eso, ¿verdad? Entonces le dan un golpe de estado a él también, ¿verdad? Una facción del ejército le da suministro de defensa, si no estoy mal, le da un golpe de estado y pues instaura otro gobierno. Entonces podríamos decir que la construcción del teatro en sí estuvo muy condicionada a los cambios políticos que se suscitaron en ese entonces, ¿no? Es el inicio del conflicto armado también, porque cuando una parte del ejército, los jóvenes que integraban el ejército vieron esas acciones, ¿no? Deciden rebelarse y pues se empiezan a crear los primeros grupos guerrilleros. Es eso, esas fueron las dificultades que enfrentó la construcción del teatro. Y luego pues económicas, me imagino. La inestabilidad que vivía en el país. Ok, no tenga. Disculpe, muchas gracias. Muy bien. Arqui, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Entendiendo la época en que iba a ser construida ese gran edificio, ese gran teatro, ¿será que me podría explicar cómo era el análisis de sitio en ese entonces? Sí, probablemente la arquitectura para ese entonces no se valía tanto de otras ramas
de las ciencias como el urbanismo, por ejemplo, que nosotros utilizamos mucho hoy en día, porque si lo vemos así en la década en la que se construyó, pues realmente no había un flujo de tráfico como lo hay ahora, ¿verdad? No habían tampoco edificaciones tan notables en su alrededor, pero el teatro se construye sobre lo que fue el Fuerte de San José, entonces es una colina, ¿verdad? Y imagino que lo que trataron fue de que se integrara, esa fue la idea, de que se integrara al resto de edificios que habían alrededor, ¿no? Sobre todo sobre la Sexta Avenida, si la cruzamos del teatro, si cruzamos la Sexta Avenida del teatro hacia me parece que es el oeste, pues encontramos la Municipalidad de Guatemala. Entonces, pues eso fue, ¿no? Integrar ese complejo a lo que ya existía en el centro cívico. Muy probable, pues se valieron de normas pues muy básicas, ¿no? Orientado hacia el norte, pues tratar de integrarlo a la pendiente de la topografía. Es una pendiente bastante prolongada, entonces pues continuar esa pendiente, ¿no? Que no fuera tan abrupto el cambio. Muchas gracias, Arki. Y Ok. otra de mi pregunta es, ¿quiénes influyeron para su construcción? Sobre todo en ese momento yo diría que era la influencia la tenía el poder político, militar, ¿no? Exacto. O sea, era así. De alguna manera, no sé, a esta seguidilla de presidentes, bueno, de jefes de Estado, porque no eran electos como tal, pues se les vino a la mente que necesitábamos un espacio, ¿verdad? Alguien nos tuvo que haber convencido, imagino, de esa necesidad, pero sí, definitivamente estuvo influenciado por el poder político y militar. Una persona culta es alguien que ve a través de lo que se percibe directamente. El Teatro Nacional de Guatemala es considerado como el edificio más importante de Guatemala, ¿verdad? No por su magnitud, ni por su tamaño, ni función, ni forma, sino que es un nido de una historia y un contexto tan suntuoso que realmente llega a enseñar a las personas sobre la vida. Al entrar al edificio se puede sentir la explosión de sentidos, no solo audiovisuales, sino que también puede encender los demás, ¿verdad? El tacto, el olfato y el gusto, y genera una sensación única al merodear por sus alrededores, por sus parques, por los jardines, por los teatros. Este edificio de cierta manera te invita a entrar y es acogedor realmente. Y siendo este un lugar de alta actividad artística, como obras de teatro, óperas, presentaciones, exposiciones, entre otras, ¿verdad? Realmente merece el título de Patrimonio Cultural. Y respectando a su historia, nos enseña una lección muy importante. Tras la caída de la época militar y las guerrillas, este fuerte en aquel entonces ya no tenía ningún propósito más que esperar la siguiente guerra. Y el gobierno de Dígoras y Fuentes tuvo la idea correcta al querer terminar los símbolos de guerra y violencia y transformarlo en un lugar donde la cultura florezca, al igual que la paz. El Teatro Miguel Ángel Asturias representa cultura artística viva en Guatemala. Desde su construcción ha inspirado cultura maya. Su diseño se integra al paisaje y la iconología maya. La arquitectura explotó de grandes ideas y se aprovechó para plasmar el arte que venía desarrollándose. El teatro está en una colina inspirada en los volcanes y en el Gran Jaguar, que viéndolo desde una perspectiva se hace visible. Todos estos elementos se relacionan entre sí de una manera armónica, pero sin perder el carácter funcional del edificio. El elemento más representativo de la relación entre el proyecto y la naturaleza es sin duda la estructura, que va girando alrededor del volumen principal. Efraín Recinos, diseñador de esta emblemática obra, logró hacer de ella una referente a nivel internacional.
yo considero que el Teatro Miguel Ángel Asturias es uno de los teatros más hermosos de toda Guatemala. Por afuera tiene estas formas curvas y rectas y la combinación de estas dos hace que el teatro sea único y que sea muy atractivo a la vista, y lo complementa con estos colores azul y blanco, con estos acabados que hace que todo en armonía se vea perfecto y que se vea muy atractivo a la vista. Por adentro tiene demasiados acabados, tiene enormes salas. Uno de los acabados que más tiene en toda la edificación es madera guayacán y tiene lámparas que iluminan su interior. Y a pesar de su contexto histórico y del derrocamiento que existió y de ese tiempo en el que dejó de ser construida, cuando se volvió a construir tuvo todos estos acabados que al final hacen al teatro el más hermoso de Guatemala. En el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias vemos cómo Efraín Reci nos muestra una de sus más grandes creaciones. Nosotros decidimos elegir esta construcción ya que aquí se ve más que reflejado todo lo que tiene que ver con arquitectura, ya que en su idea generatriz él logra mostrar todo lo que caracteriza a Guatemala, como sus valles y volcanes, los cielos y los paisajes. También logró incorporar al Gran Jaguar. Este no solo cumple con su función, que es dar a conocer toda la cultura que hay en Guatemala, sino también en su forma podemos ver lo increíble que es el arte aquí en Guatemala. Por eso creemos que es una de las construcciones más increíbles que podemos encontrar en nuestro país.